Los grandes iniciados, según Edward Schuré, Moisés. La revelación es tan vieja como la humanidad consciente. Efecto de la inspiración se pierde en la noche de los tiempos. Basta haber lanzado una mirada penetrante a los libros sagrados del Irán, de la India y de Egipto, para asegurarse de que las ideas madres de la doctrina esotérica constituyen su fondo oculto pero viviente. En ella se encuentra el alma invisible, el principio generador de las grandes religiones. Todos los poderosos iniciadores han percibido en un momento de su vida la irradiación de la verdad central, pero la luz que de ella han sacado se ha roto y coloreado según su genio y su misión, según los tiempos y los lugares. El principio inmaterial del Dios Supremo, que constituye el dogma esencial del monoteísmo y la unidad de la naturaleza, fue conocido por los brahmanes y los sacerdotes de Amon-Ra. Ellos no hacían nacer el mundo de un acto instantáneo, de un capricho de la divinidad, sino sabia y gradualmente, por vía de emanación y de evolución, extraían lo visible de lo invisible, el universo de las profundidades insondables de Dios. La dualidad masculino-femenina salía de la unidad primitiva, la trinidad viviente del hombre, de la duada creadora, y así sucesivamente. Los números sagrados constituían el verbo eterno, el ritmo y el instrumento de la divinidad. Pero el monoteísmo esotérico de Egipto no salió nunca de los santuarios. Su ciencia sagrada era como privilegio de una pequeña minoría. A excepción del intento de Akenatón, el faraón apóstata que terminó en fracaso. En aquellos tiempos, el Asia se hundía en el culto de la materia. La India marchaba ya a grandes pasos hacia su decadencia. Un poderoso imperio se había levantado en las orillas del Éufrates y del Tigris. Babilonia, esa ciudad colosal y monstruosa, producía vértigos a los pueblos nómadas que merodeaban alrededor. Los reyes de Asiria se proclamaban monarcas de las 4 regiones del mundo y aspiraban a poner los límites de su imperio en el mismo fin de la tierra. En dicha época se llevó a efecto la mítica guerra de Troya en las costas asiáticas del mar Egeo. La ciencia de los sacerdotes caldeos era profunda, pero mucho menos pura, menos elevada y menos eficaz que la de los sacerdotes egipcios. En Egipto, la autoridad fue privilegio de la ciencia. El sacerdocio ejerció siempre un poder moderador sobre los reyes. Los faraones eran sus discípulos y jamás llegaron a ser déspotas odiosos como los reyes de Babilonia. Aunque la fecha en que vivió Moisés es incierta, una posibilidad ha sido el reinado de Akenatón, quien vivió en el siglo XIV a.C. Con su esposa Nefertiti tuvo solo hijas, las cuales no podían heredar el trono. Es posible que Moisés haya sido el hijo de la mayor de las hijas de Akenatón y por lo tanto serio candidato a heredar el trono de su abuelo. Sin embargo, Akenatón tuvo un hijo varón con una de sus concubinas, lo que representó un problema para Moisés, ya que el faraón nombró a su hijo, Tutankamón, como sucesor. Pero cuando Akenatón murió, su hijo no contaba con más de 8 años.
y fue rápidamente dominado por los sacerdotes de Amon-Ra, quienes le cambiaron el nombre por Tutankamón. Entonces el país volvió al politeísmo y se persiguió a todos los seguidores de Atón, el dios Sol. Probablemente fue esa la causa por la que tuvo que huir de Egipto. Como haya sido, de todos modos, es probable que Moisés conociera y aún se sintiera fuertemente atraído por el intento de reforma monoteísta de Akenatón. Moisés, iniciado egipcio y sacerdote de Osiris, fue incontestablemente el organizador del monoteísmo. Por él, ese principio hasta allí oculto bajo el triple velo de los misterios, salió del fondo del templo para entrar en el círculo de la historia. Moisés tuvo la audacia de hacer del más alto principio de la iniciación el dogma único de una religión nacional y la prudencia de no revelar sus consecuencias más que a un pequeño número de iniciados, imponiéndolo a la masa por el temor. Para esa empresa, la más colosal después del éxodo prehistórico de los arias, Moisés encontró un instrumento ya preparado en las tribus de los hebreos, en aquella particularmente que se había fijado en Egipto, en el valle de Goshen, viviendo allí en servidumbre bajo el nombre de los Bene Jacob. Para establecer una religión monoteísta, había tenido también precursores en la persona de esos reyes nómadas y pacíficos que la Biblia nos presenta bajo la figura de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el valle de Goshen. Seguiremos la hipótesis de Shure, quien sindicaba a Ramsés II el Grande como el faraón del Éxodo, siglo XIII a.C. Ramsés II fue uno de los grandes monarcas de Egipto. Uno de sus hijos, el heredero, se llamaba Meneptah. Según la costumbre egipcia, recibió su instrucción de los sacerdotes en el templo de Amon-Ra en Memphis. Puesto que el arte real era entonces considerado como una rama del arte sacerdotal. Meneptah era un joven tímido, curioso y de inteligencia mediocre. Él tenía afición poco inteligente por las ciencias ocultas, lo que le hizo ser más tarde presa de los magos y astrólogos de baja estofa. Tuvo por compañero de estudios a un joven de genio adusto, de carácter extraño y concentrado, Osarsif. Osarsif, el nombre egipcio de Moisés, era el primo de Meneptah, hijo de la princesa real, hermana de Ramsés II. Hijo adoptivo o natural, nunca se ha sabido. El relato bíblico, Éxodo 2, del 1 al 10, hace de Moisés un hebreo de la tribu de Leví, recogido por la hija del faraón entre los juncos del Nilo, donde la astucia materna le había depositado para conmover a la princesa y salvar al niño de una persecución idéntica a la de Herodes. Por el contrario, Manetón, el sacerdote egipcio, afirma que Moisés fue un sacerdote de Osiris. La narración bíblica reconoce que Moisés fue educado en Egipto y enviado por su gobierno como inspector de los hebreos de Goshen. Este es el hecho importante, capital, que establece la afiliación secreta entre la religión mosaica y la iniciación egipcia. Osarsif era ante todo el hijo del templo, porque se había criado entre sus columnas. Dedicado a Isis y a Osiris por su madre, se le había visto desde su adolescencia como levita en la coronación del faraón, en las procesiones sacerdotales de las grandes fiestas, llevando el efod, el cáliz o los incensarios. Luego, en el interior del templo,
grave y atento, prestando oído a las orquestas sagradas, a los himnos y a las enseñanzas de los faraones, de los sacerdotes. Entretanto, su madre, la princesa real, soñaba para su hijo el trono de los faraones. Osarsiph era más inteligente que Meneptah. Él podía esperar una usurpación con el apoyo del sacerdocio. Los faraones, es cierto, designaban sus sucesores entre sus hijos, pero algunas veces los sacerdotes anulaban la decisión del príncipe después de su muerte, en interés del Estado. Osarsiph atravesó triunfalmente la iniciación de Isis. Alma de acero, voluntad de hierro, las pruebas no hicieron mella en él. Espíritu matemático y universal, desplegó una fuerza de gigante en la inteligencia y el manejo de los números sagrados, cuyo simbolismo fecundo y aplicaciones eran entonces casi infinitos. Ramsés II temió que Osarsiph aspirase al faraonato a expensas de su hijo Meneptah. El faraón ordenó en consecuencia que el hijo de su hermana fuese nombrado escriba sagrado del templo de Osiris. Esta función importante comprendía el simbolismo bajo todas sus formas, la cosmografía y la astrología, pero le alejaba del trono definitivamente. Mientras era escriba sagrado, Osarsiph fue enviado a inspeccionar el delta. Los hebreos tributarios del Egipto, que habitaban entonces en el valle de Goshen, estaban sometidos a trabajos rudos. Ramsés II unía Pelusium con Heliópolis por medio de una cadena de fuertes. Todos los gnomos de Egipto tenían que dar su contingente de obreros para estos trabajos gigantescos. Los Beni Jacob se habían encargado de las labores más pesadas y sobre todo eran tallistas en piedras y constructores de ladrillos. El sacerdote de Osiris no pudo por menos de experimentar una secreta simpatía hacia aquellos intratables de dura cerviz, cuyos ancianos, fieles a la tradición abrámica, adoraban sencillamente al Dios único que veneraban sus antepasados. Un día vio a un guardia egipcio apalear bárbaramente a un hebreo indefenso. Su corazón se sublevó, se lanzó sobre el egipcio, le quitó su arma y le mató en el acto. Esa acción, cometida en un hervor de indignación generosa, decidió su vida. Los sacerdotes de Osiris, que cometían un homicidio, eran severísimamente juzgados por el colegio sacerdotal. La vida del escriba pendía de un hilo. Él prefirió desterrarse e imponerse él mismo su expiación. Más allá del Mar Rojo y de la península sinaítica, en el país de Madián, había un templo que no dependía del sacerdocio egipcio. Ese templo estaba consagrado a Osiris, pero también se adoraba en él al Dios soberano, bajo el nombre de Elohim. Porque aquel santuario de origen etíope servía de centro religioso a los árabes, a los semitas y a los hombres de raza negra que buscaban la iniciación. Allí fue donde se refugió Osarsiph. El gran sacerdote de Madián, o Raguel, vigilante de Dios, se llamaba entonces Jetro, que era un hombre de piel negra. Jetro no era un inspirado ni un hombre de acción, pero era un sabio. Poseía tesoros de ciencia amontonados en su memoria y en las bibliotecas de piedra de su templo. Además,
era el protector de los hombres del desierto. Cuando Osiris vino a pedirle asilo en nombre de Osiris a Elohim, le recibió con los brazos abiertos. Osiris quiso al pronto someterse a las expiaciones que la ley de los iniciados imponía a los homicidas. Cuando un sacerdote de Osiris había causado una muerte, aún involuntaria, se consideraba que perdía el beneficio de su resurrección anticipada en la luz de Osiris, privilegio que había obtenido por las pruebas de la iniciación y que le ponía muy por encima del común de los hombres. Para expiar su crimen, para volver a encontrar su luz interna, tenía que someterse a las pruebas más crueles, exponerse otra vez más a la muerte. Después de un largo ayuno y por medio de ciertos brebajes, se sumergía al paciente en un sueño letárgico. Luego le depositaban en una tumba del templo. Su cuerpo quedaba allí durante días, a veces semanas enteras. Durante ese tiempo se consideraba que hacía un viaje en el más allá, en el Erebo o en la región de la Menti, donde flotan las almas de los muertos que no se han desligado aún de la atmósfera terrestre. Allá tenía que buscar a su víctima, sufrir sus angustias, obtener su perdón y ayudarla a encontrar el camino de la luz. Entonces únicamente se le consideraba como habiendo expiado su homicidio. Y únicamente entonces su cuerpo astral se había lavado de las negras manchas con que le ensuciaban el soplo envenenado y las imprecaciones de su víctima. Con entera abnegación ofreció, pues, su ser en holocausto a Osiris, demandando la fuerza, si volvía a la luz terrestre, de manifestar la ley de la justicia. Cuando Sarsif salió del temible sueño en el subterráneo del templo de Madián, se sintió como transformado. Su pasado se había esfumado. El Egipto había cesado de ser su patria, y ante él la inmensidad del desierto con sus nómadas errantes se extendía como un nuevo campo de acción. En aquel día, y para marcar la nueva era que comenzaba en su vida, Osiris tomó el nombre de Moisés, que significa el salvado. Por primera vez, como en una visión de tempestad en las nubes del Sinaí, la idea de su misión pasó ante sus ojos: fundir aquellas tribus movedizas en un pueblo recio que representaría la ley del Dios supremo entre la idolatría de los cultos y la anarquía de las naciones. Un pueblo que llevaría a los siglos futuros la verdad encerrada en el arca de oro de la iniciación. Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, y vivió muchos años al lado del sabio de Madián. Gracias a las tradiciones etíopes y caldeas que encontró en su templo, pudo completar y dominar todo cuanto había aprendido en los santuarios egipcios. Extender su mirada sobre los más antiguos ciclos de la humanidad y sumergirla por inducción en los horizontes lejanos del porvenir. Para la obra que meditaba, era preciso estar bien preparado. Antes de él, Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Fohi habían creado religiones para los pueblos. Moisés quiso crear un pueblo para la religión eterna. Para ese proyecto tan atrevido, tan nuevo, tan colosal, se precisaba una base poderosa. Por este motivo, Moisés escribió su Sefer
Bereshit, su libro de los principios. Síntesis concentrada de la ciencia pasada y esquema de la ciencia futura. Clave de los misterios, antorcha de los iniciados, punto de asamblea de toda la nación. Los sacerdotes egipcios, nos dicen los autores griegos, tenían tres maneras de expresar su pensamiento. La primera era clara y sencilla. La segunda, simbólica y figurada. La tercera, sagrada y jeroglífica. La misma palabra tomaba, según convenía, el sentido propio, figurado o trascendente. Tal era el genio de su lengua. En las ciencias teogónicas y cosmogónicas, los sacerdotes egipcios emplearon siempre la tercera clase de escritura. Sus jeroglíficos tenían entonces tres sentidos correspondientes y distintos. Los dos últimos no se podían comprender sin clave. Esta manera de escribir enigmática y concentrada estaba basada en un dogma fundamental de la doctrina de Hermes, según la cual una misma ley rige el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. Por medio de un solo signo se evocaba los principios, las causas y los efectos que de la divinidad irradian en la naturaleza ciega, en la conciencia humana y en el mundo de los espíritus puros. Gracias a aquella escritura, el adepto abarcaba los tres mundos de una sola mirada. Es indudable, dada la educación que Moisés recibiera, que escribió el Génesis en jeroglíficos egipcios de tres sentidos, confiando a sus sucesores las claves y la explicación oral. Sin embargo, no deja por eso de estar menos misteriosamente oculto en el texto hebreo, que se hunde por sus raíces en la lengua sagrada de los templos, refundida por Moisés. Lenguaje en que cada vocal, cada consonante tenían un sentido universal en relación con el valor acústico de la letra y el estado del alma del hombre que la pronuncia. Por las claves que nos da la Cábala, de las cuales algunas se remontan hasta Moisés. En fin, por el esoterismo comparado, hoy podemos entrever y reconstruir el Génesis. En el pensamiento de Moisés, hijo también de Hermes, los 10 primeros capítulos del Génesis constituían su verdadera ontología, según el orden y la filiación de los principios. Todo lo que tiene un comienzo debe tener un fin. El Génesis relata a la vez la evolución en el tiempo y la creación en la eternidad, la única digna de Dios. Yeve. La primera letra, Yod, tiene el color blanco de la luz. Las otras tres brillan con un fuego cambiante en que se desarrollan todos los colores del arco iris. Y qué extraña vida en aquellos caracteres. Moisés percibe en la letra inicial el principio masculino, Osiris, el espíritu creador por excelencia. En Eve, la facultad conceptiva, la Isis celeste, que forma una parte. De este modo, las facultades divinas, que contienen en potencia todos los mundos, se despliegan y ordenan en el seno de Dios. Por su unión perfecta, el Padre y la Madre inefables forman el Hijo, el Verbo viviente que crea el universo. He aquí el misterio de los misterios, cerrado para los sentidos, pero que habla por el signo del Eterno, como el Espíritu habla al Espíritu. Y el tetagrama sagrado brilla con luz más y más intensa.
a Elohim. Este nombre significa para el iniciado los dioses, el dios de los dioses. A Elohim es el plural de Aeloh, nombre dado al ser supremo por los hebreos y caldeos, derivándose de la raíz Ael, que pinta la elevación y la potencia expansiva y que significa en un sentido universal Dios. Oa, es decir, Él. Es en hebreo, en caldeo, en siríaco, en etíope y en árabe uno de los nombres sagrados de la divinidad. Ya no es el ser replegado en sí mismo y en lo absoluto, sino el Señor de los mundos, cuyo pensamiento florece en millones de estrellas, esferas móviles de universos flotantes. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Que la luz sea, y la luz fue. El soplo de Elohim es la luz. Del seno de esta luz primitiva, inmaterial, brotan los 6 primeros días de la creación. Es decir, las semillas, los principios, las formas, las almas de vida de toda cosa. Es el universo en potencia, anterior a la letra y según el espíritu. ¿Cuál es la última palabra de la creación? La fórmula que resume al ser en acto, el verbo vivo, en quien aparece el pensamiento primero y último del ser absoluto, es Adán Eva. El hombre-mujer, este último, no representa de ningún modo, como lo enseñan las iglesias, y lo creen nuestros exégetas, la primera pareja humana de nuestra tierra, sino Dios personificado en el universo y el género humano tipificado, la humanidad universal a través de todos los siglos. Esta pareja divina es el verbo universal por el cual Yahvé manifiesta su propia naturaleza a través de los mundos. La esfera donde habita primitivamente y que Moisés abarca con su poderoso pensamiento no es el jardín del Edén, el legendario paraíso terrestre, sino la esfera atemporal, sin límites, el reino celeste universal, Edén, Adana, sustancia de todas las tierras. Pero ¿cómo será la evolución de la humanidad en el tiempo y en el espacio? Moisés la contempla bajo una forma concentrada en la historia de la caída. En el Génesis, Psiquis, el alma humana, se llama Aisha, otro nombre de Eva. Su patria es Shamaim, el cielo. Ella vive allí, dichosa en el éter divino, pero sin conocimiento de sí misma. Ella goza del cielo sin comprenderlo, pues para comprenderlo es preciso haberlo olvidado y recordarlo de nuevo. Para amarlo es preciso haberlo perdido y reconquistado. Ella solo aprenderá por el sufrimiento y no comprenderá más que por la caída. Atraída hacia el abismo tenebroso por el deseo de conocimiento, Aisha se deja caer. Cesa de ser el alma pura dotada solo de un cuerpo sideral y viviendo del divino éter. Se reviste con un cuerpo material y entra en el círculo de las generaciones. Y sus encarnaciones no son una, sino cientos, miles, en cuerpos cada vez más densos. Desciende de mundo en mundo, desciende y olvida. Un velo negro cubre su ojo interno. Sumergida la divina conciencia, oscurecido el recuerdo del cielo en el espeso tejido de la materia. Sí, Aisha vive aún en esa pareja desnuda que yace sin defensa sobre una tierra salvaje.
bajo un cielo enemigo donde retumba el trueno. ¿Cuál es el paraíso perdido? La inmensidad del cielo velado detrás y ante ella. En el Aisha terrestre, en el alma de la humanidad, la conciencia de Dios está ya próxima a extinguirse en la idolatría. Moisés se jura a sí mismo el despertarla, estableciendo el culto de Elohim. La humanidad colectiva, así como el hombre individual, debiera ser la imagen de Yahvé. Una sombría masa de granito, tan desnuda, tan abarrancada, bajo el esplendor del sol, que se le diría surcada de relámpagos y esculpida por el rayo. Es la cumbre del Sinaí, el trono de Elohim, dicen los hijos del desierto. Como todo esfuerzo humano, la iniciación tiene sus fases de humildad y de orgullo. Al subir las pendientes de la santa montaña, Moisés había llegado a la cumbre del orgullo, porque también tocaba la cumbre del poder humano y creía ya sentirse uno o unificado con el Ser Supremo. Moisés se encontró ante una caverna, cuya entrada protegía una escasa vegetación de terebintos. Se preparaba a penetrar en ella, pero quedó como cegado por una luz súbita que la envolvió. Le pareció que el suelo ardía bajo él y que las montañas de granito se habían transformado en un mar de llamas. A la entrada de la gruta, una aparición deslumbradora le miraba y con su espada le cerraba el paso. Moisés cayó como herido por el rayo, su cara contra el suelo. Todo su orgullo había desaparecido. La mirada del ángel le había traspasado con su luz. Y además, con ese sentido profundo de las cosas que se despierta en el estado visionario, había comprendido que aquel ser iba a imponerle obligaciones terribles. Hubiese querido escapar a su misión y esconderse bajo tierra como un reptil miserable. Mas una voz dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques. Descálzate, porque el lugar donde te encuentras es tierra santa. Entonces Moisés ocultó la cara entre sus manos. Tenía miedo de ver al ángel y encontrar su mirada. Y el ángel le dijo: tú que buscas a Elohim, ¿por qué tiemblas ante mí? ¿Quién eres? Un rayo de Elohim, un ángel solar, un mensajero de aquel que es y que será. ¿Qué ordenas? Dirás a los hijos de Jacob: el Eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros para retiraros del país de servidumbre. ¿Quién soy? Dijo Moisés, para retirar a los hijos de Jacob de Egipto. Ve, dijo el ángel, porque estaré contigo. Yo pondré el fuego de Elohim en tu corazón y su verbo en tus labios. Hace 40 años que le evocas. Tu voz ha llegado hasta él. Ahora yo te tomo en su nombre. Hijo de Elohim, me perteneces para siempre. Y Moisés, alentado, exclamó: muéstrame, Elohim, que yo vea su fuego viviente. Levantó la cabeza, pero el mar de llamas se había desvanecido como el relámpago. Moisés salió de esta visión como aniquilado. Creyó por un instante que su cuerpo había sido consumido por el fuego del éter, pero su espíritu era más fuerte. Cuando volvió a descender hacia el templo de Jetro, se encontraba presto para su obra.
Su idea, llena de vida, marchaba ante él como el ángel armado con la espada de fuego. El plan de Moisés era uno de los más extraordinarios, de los más audaces que un hombre haya jamás concebido. Arrancar un pueblo al yugo de una nación tan poderosa como el Egipto. Imponerle el monoteísmo con violencia de fuego e inspirarle un temor tal, una tal veneración hacia aquel Dios único, que éste se encarnó en su carne, viniendo a ser su símbolo nacional. El éxodo fue concertado y preparado de antemano por el profeta, los principales jefes de los Beni Jacob y Jetro. Para ejecutar su plan, Moisés aprovechó un momento en que Meneftá, su antiguo compañero de estudios, que ahora era faraón, tuvo que rechazar la invasión temible del rey de los libios, Mermayu. El ejército egipcio, ocupado por completo en la frontera oeste, no pudo contener a los hebreos, y la emigración en masa se operó con toda tranquilidad. Aún no son más que algunos miles de hombres. Más tarde, la emigración se engruesa con toda clase de gentes, como dice la Biblia: cananeos, edomitas, árabes, semitas de todo género, atraídos y fascinados por el profeta del desierto. Alrededor del profeta que manda en aquel pueblo, hay un grupo de sacerdotes presididos por Aarón, su hermano de iniciación, y por la profetisa María, que representa ya en Israel la iniciación femenina. Aquel grupo constituye el sacerdocio. Con ellos, 70 jefes elegidos o iniciados laicos se agrupan alrededor del profeta de Yahvé, que les confiará su doctrina secreta y su tradición oral, que les transmitirá una parte de sus poderes y les asociará a veces a sus inspiraciones y a sus visiones. En el corazón de aquel grupo se lleva el arca de oro. Moisés ha tomado la idea de los templos egipcios, en que servía de arcano para los libros teúrgicos, pero la ha hecho refundir sobre un modelo nuevo para sus designios personales. Aquella arca será el instrumento de los fenómenos eléctricos y luminosos producidos por la magia del sacerdote de Osiris. Fenómenos que, exagerados por la leyenda, engendraron los relatos bíblicos. Moisés llama al arca el trono de Elohim, porque en ella reposa la tradición sagrada, la misión de Israel, la idea de Yahvé. Moisés condujo al principio las tribus hebreas al Sinaí, por el árido desierto, ante la montaña consagrada a Elohim por todos los semitas, donde había tenido su revelación. Allí donde el ángel se había apoderado del profeta, el profeta quiso apoderarse de su pueblo e imprimirle en la frente el sello de Yahvé. Los 10 mandamientos, poderoso resumen de la ley moral y complemento de la verdad trascendente encerrada en el libro hermético del arca. Ante toda la asamblea, Moisés anuncia solemnemente que va a ir a la montaña para consultar a Elohim y que traerá la ley escrita sobre una tabla de piedra. Ordena al pueblo que vele y ayune, que le espere en la castidad y la oración. Deja el arca portátil cubierta por la tienda del tabernáculo, bajo la guarda de los 70 ancianos. Luego desaparece por el desfiladero, no llevando consigo más que a su fiel discípulo Josué. Esta es la tienda del tabernáculo, que estaba en el centro del campamento.
Pasan días, Moisés no vuelve. El pueblo se inquieta al pronto, luego murmura. Los Beni Jacob se amotinan y los jefes toman parte en la revuelta. Los revoltosos se excitan unos a otros y este grito parte de la multitud. Aarón, haznos dioses que marchen ante nosotros. Porque nada sabemos de Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto. Los rebeldes obligan a Aarón, bajo amenaza de muerte, a fundir el becerro de oro, una de las formas de Belfegor. Los 70 ancianos elegidos por Moisés para la custodia del arca han tratado en vano de detener aquel desorden con sus amonestaciones. Ahora se sientan en tierra con la cabeza cubierta de cenizas. Moisés vuelve de su gran recogimiento, de su soledad en el monte de Elohim. Trae la ley sobre tabletas de piedra. A la vista del profeta de Elohim, las danzas cesan, los rebeldes vacilan. La cólera hierve en Moisés como un fuego devorador y rompe las tablas de piedra. Comprende que es preciso, ante todo, templar el alma de los 70 elegidos, elevarlos a su propia altura y por ellos a todo el pueblo. Entonces, el profeta avanza y ordena a sus fieles que pasen a cuchillo a los instigadores del motín, a fin de que Israel tiemble para siempre ante Elohim. Que se acuerde de la ley del Sinaí y de su primer mandamiento. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la tierra de servidumbre. Tú no tendrás otro Dios ante mi faz. No construirás imágenes ni semejanza alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni en las aguas, ni bajo tierra. En el Pentateuco, Moisés triunfa de todos los obstáculos por los más inverosímiles milagros. Jehová, concebido como un Dios personal, está siempre a su disposición. Él aparece sobre el tabernáculo como una nube brillante que se llama la gloria del Señor. Solo Moisés puede entrar allí. Los profanos que se aproximan son heridos de muerte. Moisés realiza grandes demostraciones de su poder sobrenatural. Pero esos relatos están llenos de tal exageración de un carácter tan visiblemente legendario que sería pueril discutir su realidad. Cuando Moisés hubo conducido a su pueblo hasta la entrada de Canaán, sintió que su obra se había cumplido. El libro estaba en el arca, y el arca guardada por un pueblo fuerte, templo viviente del Señor. El culto del Dios único estaba fundado sobre la tierra. El nombre de Yahvé brillaba en letras resplandecientes en la conciencia de los Beni Jacob. Los siglos podían lanzar sus ondas sobre el alma cambiante de la humanidad, que ya no borrarían el nombre del Eterno. Habiendo comprendido Moisés todas estas cosas, invocó al ángel de la muerte. Impuso las manos a su sucesor, Josué, ante el tabernáculo, a fin de que el Espíritu de Dios pasase a él. Luego bendijo a toda la humanidad a través de las 12 tribus de Israel y subió al monte Nebo, seguido solamente de Josué y de los levitas. Ya Aarón había sido recogido hacia sus padres. La profetisa María había seguido el mismo camino. Había llegado el turno de Moisés. Sentado en una caverna del monte Nebo, Moisés vio las traiciones de los hijos de Jacob. En el futuro, la muerte
en el futuro. La muerte extendía sus alas sobre su frente y posaba su mano fría sobre su corazón. Entonces aquel corazón de león trató de surgir una vez más. Irritado contra su pueblo, Moisés evocó la venganza de Elohim sobre la raza de Judá y elevó su pesado brazo. El pueblo ha traicionado a su Dios. Sea él dispersado a los cuatro vientos del cielo. Mientras Josué y los levitas escuchaban espantados, Moisés abrió los ojos por última vez y dijo: Volved a los hijos de Jacob. Cuando el tiempo llegue, el Eterno os enviará un profeta, como yo, entre vuestros hermanos, y pondrá su verbo en su boca, y ese profeta os dirá lo que el Eterno le haya ordenado. Y a quien no escuche las palabras que os diga, el Eterno le pedirá cuentas. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19. Después de estas palabras proféticas, Moisés entregó el Espíritu.